Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Laura Gutiérrez. Yo soy la persona encargada del relacionamiento comercial del equipo de Synergy para todas las cuentas del territorio de Central y de Caribe. Agradecemos a ustedes su participación en esta serie de webinars. Por respeto del tiempo de ustedes, vamos a dar inicio y esperamos que el resto de gente se esté uniendo a nuestra sesión. El día de hoy queremos darles una grata bienvenida a nuestra serie inicial de webinars que estaremos trabajando el restante del año. En esta oportunidad tenemos nuestro primer webinar con quien estaremos trabajando acompañados de Rubén Montero, nuestro Senior Consultor especialista en toda la parte de Data Security. Específicamente en este espacio estaremos trabajando acerca de todo lo que tenga que ver con protección de información, toda la parte de elaboración y análisis de postura de compliance y las diferentes estrategias que podemos trabajar para mitigar los riesgos en la era digital. Como les decía, estaremos participando de una manera interactiva y estar acompañándonos en todo el tiempo asignado, Rubén. Entonces damos inicio al espacio y pues agradecemos a todos el tiempo compartido con nosotros. Una breve introducción acerca de quién es Synergy Advisor para los que no han tenido el placer de conocerlos y esperamos que sea una oportunidad para poder trabajar juntos. Synergy Advisor es una compañía especializada en toda la parte de security, gobernanza de datos, toda la parte de motherboard y analítica. Nosotros llevamos más de 12 años en el mercado y tenemos diferentes lineamientos o servicios a prestar a los clientes como tal. Nosotros somos una compañía especializada en toda la parte de consultoría, donde buscamos acompañarlos de una manera integral en el proceso de adopción correcta de los licenciamientos que ustedes manejan, cualquier servicio consultivo que requieran, toda la parte de end-to-end y aprendizaje a través de los diferentes talleres e incentivos que patrocina Microsoft para ustedes en la compra de sus licenciamientos. También tenemos el servicio de servicios administrados, los cuales manejamos toda la parte de manera integral con la parte consultiva para hacer la minimización de los diferentes stoppers que tenemos en el proceso de implementación de los diferentes iniciativas consultivas que ustedes tengan. Entonces trabajamos con servicio administrado. También tenemos la parte de SOX a su disposición y adicionalmente tenemos nuestra serie de productos desarrollados a través del tiempo que venimos trabajando en la compañía, que potencializan toda la parte de licenciamiento de Microsoft y que tienen diferentes sabores o diferentes orientaciones en temas de productividad, en tema de medición de datos, toda la parte de analítica, intervención con el cliente final y el usuario final para manejarse de una manera mucho más independiente, mitigación a temas de servicio de mesas de trabajo y bueno, a medida que vamos haciendo toda la parte de integración y de conocer consultivamente cuáles son sus trabajos, iremos teniendo conversaciones relacionadas a cómo nuestra solución puede aportar a los procesos. Somos una compañía que efectivamente tiene que la mayor intención es básicamente que el cliente conozca cuál es su posición integral y por eso hablamos siempre de unas estrategias holísticas e integrales que buscan validar cuáles son las posiciones de las compañías en términos de 6 ítems como tal, y hacer preguntas importantes que nos permiten identificar nuestros siguientes pasos y cuáles son nuestras estrategias a corto y mediano plazo. Por eso trabajamos básicamente en hacer cuestionamientos acerca de cuál es la posición del cliente en todo lo que tenga que ver con email seguro, cómo está a niveles de colaboración y si efectivamente sus maneras de colaboración se encuentran seguras y apropiadas, cuál es la protección de dispositivos que tenemos, toda la parte de compliance y protección de información, threat protection y la parte de integración de plataformas protegidas. En este espacio como tal tengo, digamos que la idea era poder darles un breve overview antes de darle la intro a Rubén en nuestro espacio y pues agradecemos a todos su tiempo y su disposición para, para compartir con nosotros este espacio. Rubén, bienvenido. Vale, muchas gracias, Laura, por esa introducción.
como podrán darse cuenta, nosotros somos una empresa sobre todo con servicios consultivos, pero que también permeamos otro tipo de servicios como los servicios administrados, algunas soluciones propias y demás. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en todas las soluciones Microsoft, lo que tengan que ver con las soluciones de Microsoft Purview Compliance, es decir, aquellas que nos ayudan a dar cumplimiento a algunas regulaciones nacionales e internacionales y que nos permiten proteger la información sensible de nuestras organizaciones. ¿Vale? Primero, un poquito algo de introducción. ¿Cuáles son los principales retos de la protección de la información? Básicamente, saber que existen una gran cantidad de datos que se encuentran en diferentes superficies y que se están creando y almacenando en todo momento y en todas partes. Bien, además de que nuestras organizaciones tienen que cumplir con algunas regulaciones internacionales y algunas otras nacionales. Dependiendo de qué tipo de industria nos refiramos, pues podemos llegar a vernos sometidos a regulaciones como la de PCI o la GDPR, perdón, o la ley SOX o la ley de HIPAA, pero también existen algunas otras. Por ejemplo, en Colombia existe la ley de Big Data, muy recientemente en Ecuador apareció también una ley de protección de datos. Existe también este tipo de normativas dentro de muchas organizaciones a nivel de Centroamérica. La idea es poder llegar a cumplir con esas normativas, protegiendo nuestra información, y para eso vamos a mostrarles hoy unas cuantas, o mejor, la mayoría de las soluciones que tiene Microsoft para ofrecerles en este sentido. Bien, primero, un poco de estadísticas. Básicamente sabemos que el 37% de las organizaciones estadounidenses experimentaron filtración de información en la nube, o que es un reto para la buena parte de las organizaciones cumplir con temas de auditoría, o que se está priorizando la información que se encuentra en la nube. Además, se sabe que muchas organizaciones gastan una buena parte de su presupuesto en la administración de la información, porque se considera la información como un activo. Siempre lo ha sido, pero hoy, ya que nos estamos abriendo a este tipo de trabajos remotos, a unos trabajos colaborativos, trabajar desde cualquier parte del mundo, es muy importante que sigamos teniendo un enfoque de protección hacia la información, pero también sin interrumpir el flujo normal de trabajo de nuestros colaboradores. ¿Vale? Algo más de estadísticas. Mucha información se está transfiriendo hacia la nube. El reto es saber en dónde se encuentra esa información, quién la está manteniendo, y aún menos del 30% de las empresas tienen una estrategia de protección definida. Microsoft las tiene. Probablemente ustedes se encuentren ya con el licenciamiento necesario para poder hacer uso de estas protecciones. La idea es que tengamos este acompañamiento, este acercamiento para que sepan con qué cuentan. ¿Okay? Les presentamos nuestra primera estrategia de protección de información. Bueno, antes quisiera comentarles, si tienen alguna pregunta, por favor, hacerlas en el panel específico de preguntas y respuestas. Aquí las iremos publicando y en cualquier momento las vamos a ir contestando. ¿Okay? A nivel general, Microsoft 365 plantea una estrategia en 4 pasos. Primero es monitorear. Necesitamos poder saber qué es la información sensible, dónde se está transitando, para poder luego identificar quiénes son las personas que están autorizadas para trabajar con este tipo de información sensible. Bien, después de que hemos logrado identificar a estas personas autorizadas y saber quién no, pues podemos llegar a proteger su información. La información que es protegida, normalmente suele haber algún conflicto entre un usuario intentando sacar información que hace parte de su trabajo y un administrador tratando de contenerla. La idea es ir haciendo ajustes. Esto se hace en la etapa de educación. Explicar al usuario por qué está infringiendo una norma de seguridad y que el usuario le dé retroalimentación a los administradores indicándole por qué él sí estaría una persona autorizada, por qué ese no es un dato sensible. Y nuevamente el ciclo debe volver a empezar, es hacer los ajustes para volver a monitorear, volver a identificar a las personas, volver a proteger la información y seguir educando a los usuarios. Les voy a hacer un pequeño map de todo lo que tiene Microsoft Purview Compliance. Voy a arrancar con el corazón de Microsoft Purview Compliance, que es el servicio de clasificación de información. Tenemos varios artefactos, aquí vemos algunos de ellos, los tipos de información sensible, los Sensitive Info Types, Exadata Match y Tradable Classifier. Son el corazón, son los que nos permiten llegar a identificar lo que es información sensible para sus organizaciones.
puede que ustedes ya tengan una idea de lo que sea información sensible y puede que también algunas organizaciones, si hacen parte de alguna industria en particular, por ejemplo, hacen parte de un banco, sabemos lo que necesitamos proteger a nivel de PCI, por poner un ejemplo. Pues somos una organización gubernamental, probablemente necesitamos trabajar con información personal, pero existen unas transversalidades y algunas otras que son muy específicas de su organización, ¿vale? Entonces, la idea es poder identificar primero lo que es información sensible. Esto vendría siendo estos artefactos. El Sensitive Info Type se compone principalmente por unas expresiones regulares, un diccionario de palabras que nos permiten identificar dentro del contenido de los documentos lo que se considera información sensible, patrones numéricos, alfanuméricos o un listado de palabras en particular. De esa manera podemos saber si un contenido tiene cédulas de ciudadanía o tiene tarjetas de crédito o tiene algún otro tipo de información de salud, etcétera. A través de Exact Data Match, nosotros podemos, en vez de haber definido lo que vamos a buscar dentro del documento, podemos nosotros subir todo nuestro pool de información sensible, por ejemplo, un inventario. Podemos subir todo ese inventario a Exact Data Match y luego hacer una comparación de lo que se trabaja en sus colaboradores. Es decir, que se inspecciona un contenido buscando matches específicos, o sea, coincidencias específicas de la información que ustedes hayan subido. O también tenemos Trainable Classifiers, que esta es una inteligencia artificial que va a ir aprendiendo en la medida en que nosotros vamos alimentando el sistema. Es muy útil, por ejemplo, para poder identificar formatos, digamos, un acuerdo de confidencialidad, un contrato, hojas de vida, que tiene más que ver en cómo se encuentra construido el documento, el contenido en sí. Y básicamente le vamos enseñando si sí o si no hizo la coincidencia adecuada. ¿Vale? Y este es el corazón de Microsoft Purview Compliance. Les presento los pulmones. Los pulmones de Microsoft Purview Compliance se podría llamar Information Protection. De hecho, es el nombre anterior que tenía esta solución, Microsoft Information Protection o MIP, que es un sistema de etiquetado y clasificación de información muy utilizado por diferentes compañías, muy requerido por muchas organizaciones o controles regulatorios. Esto establece una cantidad de etiquetas que pueden llegar a ser utilizadas para clasificar su información y prevenir la fuga de las mismas y que no sea utilizada por terceros no autorizados. Es posible, por ejemplo, aplicar una etiqueta específica con base a la detección de un Sensitive Info Type. Es decir, voy a aplicar una etiqueta confidencial si encontré más de 10 tarjetas de crédito. Eso es posible. ¿Okay? Y esto es el corazón. El Data Classification Services es el corazón e Information Protection son los pulmones. Pues les presento entonces la caja torácica. Rights Management Service. Es el servicio de administración de permisos que opera para las etiquetas de protección de información. Es cuando nosotros protegemos la información encriptándola. La información es encriptada para que solamente pueda ser consumida por personal autorizado. Y es aquí donde podemos llegar a definir granularmente qué permisos puede llegar a tener una persona que quiera acceder a un documento que ha sido etiquetado como confidencial. Por ejemplo, podemos etiquetarlo como de uso interno y podemos garantizar que solamente ese documento pueda ser abierto por personal dentro de su organización o de un dominio en específico. Si lo definimos como confidencial, no, si es confidencial, entonces solamente puede ser manejado por un grupo de gerencias. Entonces, las personas específicas de las gerencias y sus secretarias quizás podrán llegar a aplicar la protección de la información encriptada. Y más allá de que simplemente acceder al contenido, yo puedo llegar a tener algún nivel de granularidad. Voy a hablar un poquito más al respecto más adelante. Bien. Estos servicios de clasificación y protección de información permean transversalmente muchas otras soluciones de Microsoft, especialmente las áreas colaborativas. Es cómo pueden interactuar los usuarios con los tipos de información sensible y prevenir, por ejemplo, su fuga. Puedo prevenir que salga información que hemos definido como sensible a través del correo electrónico, a través de Microsoft Teams, del correo, del tablero de Power BI y demás. También puedo prevenir la fuga de información en dispositivos finales. Los computadores suelen ser uno de los vectores más importantes de fuga de información porque tienen diferentes maneras que tú puedas compartir información desde tu equipo. ¿Vale? Puedes subir información hacia un sitio no autorizado, o puedes utilizar una aplicación que no está autorizada y por allí compartir la información sensible. Hay que pensar en esto, en el riesgo interno del usuario. ¿Vale? A través de Endpoint DLP podemos
evitar que la información se suba a una nube, que se utilizan aplicaciones no permitidas, que se pase información sensible a esa USB, y no estoy hablando de simplemente bloquear el puerto USB, no es reducción de superficie de ataques, es a esas personas que ya están autorizadas para compartir información a través de USB, voy a evitar que por allí saquen información sensible. ¿Ok? Igualmente, hacia carpetas compartidas, imprimir un documento que tenga información sensible, o inclusive hacer la acción de copiar al portapapeles, o pasar información por Bluetooth o por RDP. Bien, estas vendrían siendo algunas acciones a nivel de prevención de fuga de información, pero pues también tenemos muchas otras, dependiendo en dónde se encuentre, en qué superficie se encuentra la información sensible. Por ejemplo, si esta es descargada o es enviada hacia una aplicación de terceros SaaS, pues contamos con Microsoft Defender for Cloud Apps. Que por ejemplo nosotros vamos a descargar algo desde Salesforce. Ok, la información que se descarga desde Salesforce se identifica que tiene información sensible. Bien, entonces la información yo le puedo aplicar una etiqueta de confidencialidad dependiendo lo que estoy descargando. O no, por el contrario, es que yo estoy subiendo hacia mi aplicación de terceros, hacia ServiceNow, información sensible. Ok, yo puedo identificar y prevenir que esa información salga hacia esa aplicación de tercero corporativa que no está autorizada para trabajar con este tipo de datos. Bien. Y sucede que la información no se encuentra en su equipo, ni se encuentra en las plataformas de Microsoft 365 de nube, ni se encuentra en una aplicación de terceros SaaS, sino que se encuentra en un repositorio local. Ok, entonces también se tiene una solución para ellos. Es el MIP Scanner, en donde podemos buscar y etiquetar la información que se encuentra en sus repositorios locales, llámese un file server, una NAS o SharePoint on-premises. ¿Vale? Para eso podemos utilizar MIP Scanner. Todo lo que he hablado antes aplica para información no estructurada, para aquella información que se guarda en carpetas, en archivos, pero no para bases de datos. Cuando hablamos bases de datos, entonces nos referimos a data governance. Es la información que se encuentra en las bases de datos. Básicamente, este es un servicio para poder identificar en dónde se encuentra su información sensible, es decir, buscar con base en los servicios de clasificación, dónde se encuentra información sensible en sus bases de datos. Claro que la protección de la misma sí depende de la protección que ofrezca la base de datos. Y esto puede llegar a ser en nube, puede llegar a ser en servicios multicloud, en servicios on-premises, en AWS, en Workspace, en donde se encuentre la base de datos. Siempre que se tenga una vista o un salto para poder acceder a ella, podemos llegar a mapearla y descubrir la información sensible que se encuentre en sus bases de datos. También tenemos un servicio para retener la información, para manejar el ciclo de vida. Es importante a veces conocer que la información que nosotros tenemos debemos almacenarla durante cierto tiempo. Hay algunas regulaciones que nos piden que la información que manejemos de nuestros usuarios, de nuestros colaboradores, debe permanecer con nosotros durante 10 años, durante 15 años. Podemos hacerlo a través de Data Lifecycle Management, en donde nos permite almacenar y guardar, retener la información que nosotros consideremos que se encuentre dentro de los buzones de correo o los documentos de OneDrive o las bibliotecas de SharePoint o las mismas conversaciones de chats de Teams. Nosotros podemos prevenir que esta información sea destruida o alterada a través de Data Lifecycle Management. Y por último, tenemos algunas soluciones transversales que nos permiten a nosotros como administradores hacer una investigación correcta de dónde se encuentra la información, quién está trabajando, voy a hacer una investigación forense que nos permita descubrir quién está trabajando con la información sensible, quién está intentando fugarla. ¿Okay? Voy a hablar un poquito más adelante sobre esto, pero quisiera saber si tienen alguna pregunta. Les pido por favor interactúen en el chat, que voy a tratar de responderlas a la brevedad posible. Aquí les presento algunas soluciones, las soluciones que tiene Synergy, de las cuales somos propietarios. El Ecliptor, Inspector y Vigilant Advisor complementan las capacidades de Microsoft 365, en el sentido en que nos apalancamos de su licenciamiento, de sus capacidades y las mejoramos. Por ejemplo, a nivel de hacer un etiquetado masivo, nosotros podemos hacerlo a través de Inspector. Si necesitamos tener una granularidad mayor a la que nos ofrecen las etiquetas de confidencialidad para poder proteger un archivo que compartamos exclusivamente con alguien externo a la compañía, podemos utilizar Ecliptor. Para tener una visual más holística
de cómo están compartiendo la información sus colaboradores, qué tipo de licencias tienen, qué tipo de aplicaciones tienen, podemos utilizar eVigilance. Y para tener una administración centralizada de sus portales de Microsoft, podemos utilizar eVigilance, que también nos orienta a darle una prioridad y un orden específico sobre cuándo podemos llegar a atender unos incidentes de fuga de información o de seguridad. Bien, probablemente se estén preguntando qué se requiere para poder activar todos estos servicios. Si gustan, por favor, tomen una captura de pantalla en este momento. Estos servicios, los que se encuentran sombreados, nos permiten hacer uso de ellos desde el licenciamiento E3. Si ustedes son una empresa o business que tenga un licenciamiento E3, pueden hacerlo. Pueden hacer uso de estos servicios de clasificación en este momento. Solamente hace falta configurarlos porque ya están pagando por ellos con su licenciamiento. Es decir, puedo prevenir la fuga de información en su correo electrónico y en los repositorios de SharePoint y OneDrive. Puedo utilizar los tipos de información sensible o los sensitive info types como principal método de clasificación de información. Puedo utilizar la clasificación de información manual a través de las etiquetas de confidencialidad. Puedo hacer escaneo de los datos en on-premises a través del MIP Scanner. Puedo hacer un respaldo de la información a través de Data Lifecycle Management y puedo hacer algunos niveles de auditoría y de descubrimiento de información. Esto a nivel de E3 se consigue. ¿Y qué consiguen con E5? Básicamente todo lo demás, excepto Data Governance y Microsoft Priva. Pero todo lo demás se encuentra cubierto a nivel de E5, es decir, prevención de fuga de información en dispositivos, interacción con aplicaciones de nube. También se encuentra cubierto con esto, aplicación de automática, auto-leveling de información sensible o de información etiquetada. ¿Qué se encuentra por fuera? Data Governance y Microsoft Priva. Data Governance porque en realidad requiere de consumo de recursos de Azure, es decir, hay que proveer unos servicios en la nube de Azure y pues eso tiene un consumo por uso, los ACRs, y por eso no se encuentra incluido directamente dentro del licenciamiento E5. Y Microsoft Priva, que es otra solución relativamente nueva, la cual han sacado el licenciamiento de E5 para proveer la prevención de fuga de información personal. Esto tiene unas implicaciones específicas. Voy a hablar un poquito más al respecto sobre eso un poco más adelante. Si no hay preguntas, continúo por acá. Les presento un poco sobre el modelo, cómo normalmente nosotros implementamos esto. Lo hacemos en una etapa de gatear, caminar y correr. Es decir, vamos a implementar unos servicios básicos. Después de que haya una consolidación de estos, nos pasamos a algunos más avanzados, por ejemplo, las automatizaciones. Y luego tenemos el servicio de correr, que es donde ya vamos a colocar las aplicaciones más avanzadas de Microsoft Purview. ¿Okay? En un principio, arrancamos nuevamente desde el corazón, desde las definiciones de los servicios de clasificación de datos. Es decir, debemos especificar qué es información sensible a través de los Sensitive Info Types, del Extra Data Match o de los Tranable Classifiers. Bien, buscamos la información dentro de sus repositorios, por ejemplo, dentro de Exchange, SharePoint y OneDrive, y así logramos tener una definición en conjunto de lo que es información sensible para cada organización. Les muestro en este momento un pequeño ejemplo, un banco con el que trabajamos recientemente, de lo que podría considerarse el mapa de clasificación de información sensible de la organización. Oigan, ¿qué me interesa a mí detectar? Ok, me interesa si hago parte de PSI o soy un banco, pues trabajo con un tipo de información financiera, me interesa detectar tarjetas de crédito y tarjetas de crédito business, es decir, los que son los específicos de ese banco. Esos son un Sensitive Info Type personalizado o los bienes de tarjetas de débito, ¿vale? Para hablar de PCI. Para hablar de información personal, entonces esta organización definió que las cédulas de ciudadanía es una información que les interesa, los números de teléfonos y celulares e información salarial. ¿Okay? Entonces, creamos unos Sensitive Info Types específicos que detecten cédulas de ciudadanía, información salarial y teléfonos y celulares. También tenemos otro grupo que vendría siendo la información de autenticación. Es aquella que nos permite validar la identidad de un usuario y a veces es mal compartida entre los colaboradores. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente detectamos lo que son contraseñas a nivel general, credenciales de usuarios de login, credenciales de Azure, y se cruzan. Esas son funciones de Microsoft, ya vienen por defecto, son los Sensitive Info Types por defecto de Microsoft que nos permiten identificar lo que es información de autenticación. Y también nosotros a nivel de TI tenemos la información de tecnología. También es muy
específica de cada organización. Por ejemplo, aquí encontramos unas IPs que hacen parte de un segmento específico porque son de computadores, otras IPs que hacen parte de otro segmento específico porque son de servidores. Estos serían personalizados y estos que ven acá abajo son de Microsoft, son los que nos otorga Microsoft para poder llegar a identificar la información sensible, porque no vale la pena realmente identificar todas las IPs que puedan ofrecernos, ¿sí? Todas las IPs que hay en el mundo, sino las específicas, las que son las de su organización. Esas son las que les interesaría definir. Les pregunto si hasta aquí hay alguna duda. ¿Vale? Parece que no. Continúo entonces. Si hay alguna duda, por favor, escribirla. Luego de haber definido lo que es información sensible para la organización, es necesario identificar los casos de uso. Es decir, cómo es que se está moviendo esa información dentro de su organización. Para esto, nosotros definimos un origen, una acción de control y un destino, un flujo de información. Por ejemplo, si está mandando información desde un usuario interno autorizado hacia un destino interno no autorizado, va a requerir de la aprobación del jefe del remitente. Si es de un interno no autorizado y se manda hacia un interno autorizado, ok, voy a cifrar el mensaje y las diferentes variaciones que esto puede llegar a tener. Si lo estoy mandando hacia un externo corporativo, pido aprobación, pero si lo estoy mandando hacia un externo personal, bloqueo el mensaje. Si estoy compartiendo contenido que ha sido etiquetado como confidencial con un externo de corporativo o personal, voy a tener bloqueo, etcétera. Si yo lo tengo a un autorizado y lo estoy compartiendo con personas específicas ya preautorizadas, voy a permitir el control. Básicamente, voy a verificar todos los posibles casos de uso, los diferentes flujos de información que pueden llegar a ver para poder así identificar y luego contener estos posibles fugas de información. Es una mitigación. ¿Okay? Uno de los controles que tenemos es la prevención de fuga de datos avanzado, es decir, el que hablamos en los equipos. Hablamos de prevención de fuga de información en los chats de Microsoft Teams, prevención de fuga de información en los dispositivos corporativos y prevención de fuga de información en los tableros de Power BI. Porque muchas veces en muchas organizaciones se comparte información por chats y por reuniones a través de Microsoft Teams. Puede ser una fuga de información, entonces podemos llegar a controlar la información que se está compartiendo a través de Microsoft Teams. Como mencionaba antes, también la información que se comparte de dispositivos corporativos, subir a una nube no autorizada, se esté compartiendo por carpeta compartida, esté imprimiendo información sensible. La idea es tener una visual de cuando esto está sucediendo dentro de la organización. También evitar la sobreexposición de información en tableros de Power BI. La información se está compartiendo por acá, ¿ok? ¿Qué tipo de información se está manejando? La idea es tener una evaluación de cuando esto está sucediendo. Normalmente el DLP se evalúa en 3 etapas. Primero es una etapa de monitoreo. En esta básicamente nosotros estamos examinando la información que están utilizando los usuarios, digamos en su correo electrónico, lo que están haciendo el día a día, pero solamente vamos a tener a nivel de reportería, nosotros como administradores. Es decir, tenemos una visual para poder identificar información sensible que en el momento se está compartiendo, pero solamente los usuarios no son advertidos de ello. Básicamente tenemos una escucha. Normalmente dura entre 1 o 2 semanas esta etapa de monitoreo, a veces un poco más. Luego pasamos a una etapa de auditoría, en donde además de tener los reportes, vamos a tener una notificación al SOC, a nuestro sistema de control de información, y una notificación al usuario final. Esto puede ser un policy tip, es decir, un consejo que se le da al usuario indicando que está trabajando con información sensible y cuál debería ser el método adecuado para poder compartir esa tarjeta de crédito con el externo. Ok, deberías de ofuscar los datos, deberías de mandar esas contraseñas, deberías mandar en un correo por aparte el usuario y en otro la contraseña. Ese tipo de estilos podrían llegar a colocarse en las notificaciones para el usuario final. Y también, luego de un par de semanas, pasamos a la etapa de contención, que además de tener la reportería, las notificaciones a los administradores y el aviso al usuario, tenemos la contención. La contención, pues en realidad hay muchas opciones, pero incluye bloqueo de la información. Puedo llegar a aplicar cifrado de información específico, es decir, que el mensaje por correo de Outlook salga encriptado, o que pida una aprobación con un tercero, o que sea bloqueado, o que me cambies el header del mensaje. En realidad hay muchísimas opciones de contención
pero las más utilizadas son la aprobación, que un tercero apruebe que el mensaje salga del gobierno de la organización. Un siguiente punto vendría siendo el etiquetado, clasificación y protección manual, que es aplicar las etiquetas de confidencialidad, la que estábamos aplicando en su momento, y la podemos llegar a aplicar manualmente en los sitios de OneDrive, los sitios de SharePoint, los espacios de OneDrive, o en nuestros propios computadores. Nuestros dispositivos a través de Office, ustedes ya tienen esa capacidad o tendrían esa capacidad si habilitan las etiquetas de confidencialidad. ¿Cómo lo ven? Un segundo, les voy a mostrar un momentito cómo se visualiza una etiqueta de clasificación a nivel general. Esto es un documento en Office, se encuentra en blanco, y acá se encuentra un botón, eso es un add-on, igual se encuentra preinstalado, apenas nosotros habilitemos esta capacidad, pueden llegar a aplicar estas etiquetas de confidencialidad. Estas son las internas de Synergy, y que nos permiten un nivel de protección específico. Por ejemplo, puedo colocar una etiqueta pública para que cualquiera pueda colocarlo, una etiqueta interna, una etiqueta confidencial. Por ejemplo, esta que me aplica para el área a la cual yo pertenezco. Me encuentro trabajando en el área de consultoría y me encuentro localizado en Colombia, ¿ok? Si yo aplico esta etiqueta de confidencialidad, entonces el contenido va a ser protegido para que solamente las personas que hagan parte de esta área, Consultoría Colombia, puedan tener acceso a esto. Si se dan cuenta, aquí se recibe la etiqueta confidencial y se reciben unas marcas de agua. Las marcas de agua como un encabezado, una marca de agua central y un pie de página, ¿vale? Aparte que tengo algunos criterios específicos. Yo puedo o no puedo hacer algo con este documento. Por ejemplo, no puedo cambiar los permisos o no puedo imprimir el contenido que haya sido etiquetado como confidencial, ¿vale? Eso es lo que logramos con las etiquetas de confidencialidad. Ahora, esto es para Office, pero si nosotros queremos extender las capacidades de protección para que siempre se valide la identidad del usuario que esté intentando acceder a un contenido, podemos llegar a utilizar el cliente, se llama clasificar y proteger, o AEP Client, que nos permite extender la capacidad de protección de información más allá de los documentos Office, es decir, más allá del Outlook, del Excel, del PowerPoint, es poder aplicar una etiqueta de confidencialidad a documentos PDF, a imágenes JPG, a documentos TXT, a carpetas.zip, ¿vale? Esto lo lograremos a través de las etiquetas de clasificación y protección. Y puede ser el usuario manualmente quien las aplique. Esto es un pequeño caso de uso de cómo funciona, ¿ok? Primero, un usuario crea un documento que tenga información confidencial o sensible. El usuario manualmente puede llegar a aplicar alguna de estas etiquetas, es decir, que lo selecciona. Después de seleccionarlo, como lo vieron hace un momento, el documento recibe esa etiqueta para clasificación y protección. Se coloca una marca de agua y unos permisos específicos que fueron definidos desde la etiqueta. A la etiqueta que yo apliqué hace un momento solamente va a poder acceder personas que hagan parte del área de consultoría. No puede ser una persona de ventas, no puede ser alguien de recursos humanos, solamente las personas de consultoría podrían acceder a este tipo de información porque así se definió. Pero también puedo definir personas específicas, grupos de personas específicos o dominios específicos para que tengan acceso a esta información. Y más que acceso a la granularidad que viene con esto. Oye, tú solamente puedes ver la información, pero no puedes guardar cambios. Tú puedes ver la información, pero no puedes imprimirla. ¿Okay? Tú puedes hacer de todo, pero no puedes cambiar los permisos que ya se le dieron a este documento. Se tiene esa granularidad. ¿Qué sucede si entonces este contenido es compartido externamente por cualquier medio? Digamos, lo mandó por correo electrónico, lo subió a su repositorio personal. A la hora de querer consumir ese contenido que ha sido etiquetado y protegido, la identidad es explícitamente verificada. Es decir, que si la persona que intenta acceder hace parte de las personas a las cuales se le concedió el acceso de la etiqueta, entonces accede al contenido con los permisos que se le han otorgado. Si no, el acceso es denegado y no podrá acceder al contenido. ¿Okay? Nuevamente les consulto por preguntas. ¿Tipo? Vale, continuaré entonces. Esta es otra solución, la de Microsoft Defender for Cloud Apps, la que se encontraba en la parte superior derecha del mapa principal, que yo puedo tener, por ejemplo, control de carga y descarga de información sensible en dispositivos corporativos
y no corporativos. Esto lo hago combinando varias de las soluciones de Microsoft. Por ejemplo, las reglas de, bueno, ahorita cambió el nombre, ¿no? Ahora no se llama Azure AD, sino Entra ID, Conditional Access Policies. Puedo tener un reverse proxy, es decir, colocar un dispositivo de red que va a hacer inspección del tráfico de la información que se esté colocando, que se esté intentando descargar o cargar hacia los dispositivos, y a través de una política de Session Policy en ENCAS o en Microsoft Defender for Cloud Apps, yo puedo prevenir la carga y descarga de información sensible en dispositivos que no sean autorizados, o en locaciones que no sean autorizados, o en dispositivos que no están en cumplimiento, o por usuarios no autorizados, o por tipos de información sensible que no le corresponda a ese usuario descargar. Bien, pero a realidad de Microsoft Defender for Cloud Apps, la cual es una solución más de seguridad que de cumplimiento, es algo más transversal, podemos hacer muchas otras cosas. Podemos tener descubrimiento de, bueno, el Shadow IT es descubrir qué tipo de aplicaciones están usando sus colaboradores. Y no estoy hablando simplemente de las aplicaciones instaladas en sus equipos, sino las cuales están utilizando en nube. Puedo llegar a proteger la información. Oigan, yo estoy seleccionando si un documento tiene o no tiene una etiqueta de confidencialidad. Puedo forzar que se le aplique una etiqueta de confidencialidad con base a algunas condiciones. Puedo proteger ante amenazas, es decir, que se le haga una inspección en tiempo real de la información que estás cargando y descargando en tus equipos para prevenir que veas infectado con algún virus. Y puedo hacer un gobierno de las aplicaciones para poder determinar cuáles son las aplicaciones autorizadas y las no, para poder interactuar con nuestros equipos. Por ejemplo, también a través de ENCAS podemos tener una estrategia de protección de escenarios de Bring Your Own Device, es decir, que ustedes traigan sus propios dispositivos. Esto es cada vez más común, que se acceda a la información desde un dispositivo personal que no está administrado. Ok, es posible llegar a gobernar la información que se encuentra en esos dispositivos sin tener que gobernar los dispositivos. Eso se hace particularmente con una capacidad de Intune para administrar la información y las aplicaciones que se encuentran en ellos, más no los dispositivos. De esa manera se puede tener un espacio por separado de la información en los dispositivos corporativos y la que es personal. Esta ya requiere un licenciamiento E5, ¿vale? Insider Risk Management, que me parece la mejor herramienta que tiene Microsoft en este momento, es esta, Insider Risk Management. Nos ayuda a determinar cuáles son los usuarios que están teniendo un comportamiento errático o que están infringiendo las normas de prevención de fuga de datos, porque nos ayuda a tener una trazabilidad específica acerca de las acciones que hagan los usuarios. Por ejemplo, si un usuario intentó descargar información de un sitio sensible, puede ser interno o externo, ¿sí? Lo descargó de un sitio sensible y luego intentó cambiarle el nombre a ese archivo. Vale, lo logró, cambió el nombre y luego intenta pasar ese archivo por una USB. La trazabilidad de las actividades que está realizando el usuario en ese momento quedan registradas en el Insider Risk Management y por lo tanto nos permiten dar una puntuación para el usuario. Entonces el usuario va a ser puntuado con un nivel de riesgo dependiendo de cómo ha sido su interacción con la información sensible o con los sitios sensibles a los cuales él esté autorizado. Y de esa manera puedo llegar a contener y evaluar y prevenir la fuga de la información y hacer investigaciones forenses que correspondan. ¿Okay? También hablemos acerca de Data Lifecycle Management, el ciclo de vida de los datos en la información. Es qué debe suceder con una información después de que yo la creo. La información debería permanecer durante un cierto tiempo, luego debe ser actualizada, almacenada, pasada a cinta, puede destruirse, debe compartirse o debe eliminarse. Eso se gobierna a través de Data Lifecycle Management, tener esa posibilidad de darle primero la potestad al usuario de que ellos garanticen la información que permanezca inalterada durante cierto tiempo y también, por ejemplo, garantizar qué sucede cuando un usuario sale de la compañía y tenía sus documentos en OneDrive. Esa información hay que retenerla, hay que permanecer con ella durante cierto tiempo, hay que compartírsela con un externo. No lo podemos lograr a través de Data Lifecycle Management también. También tenemos esta clasificación automática que requiere un licenciamiento E5, pero básicamente es la misma clasificación manual que tenemos, pero ya no es el usuario decidiendo. No es el usuario el que tenga que manualmente aplicar una etiqueta de confidencialidad, sino que es la inteligencia, el sistema, el que lo hace, ¿vale? Es decidir, perdone,
decidir qué documentos deben ser etiquetados con base a una gran cantidad de condiciones. Por ejemplo, si tienes información confidencial, etiquétame con esa etiqueta. Ah, pero si tienes esta cantidad, digamos, tienes 10 tarjetas de crédito, me lo colocas como confidencial, pero si tienes 100 tarjetas de crédito, colócalo como altamente confidencial. E igualmente puedo colocar excepciones, excepto si lo está manejando este tipo de personas, excepto si lo está enviando esta persona, excepto si lo debe recibir esta persona. Es la clasificación automática y permea muchas de las capacidades de Microsoft en on-premises y en nube. Es decir, a través de esto podemos llegar a clasificar la información en sus dispositivos, en las nubes de Microsoft 365, a través de las aplicaciones de terceros, en los servidores, como un file server, se puede llegar a clasificar automáticamente sus datos. También tenemos esta posibilidad Communication Compliance, que nos trata de abordar cómo deberíamos comunicarnos adecuadamente. Muchas organizaciones ya tienen una herramienta, un sistema de comunicación, pero que deberían de optimizarlo en busca de prevenir cosas como el acoso laboral, el acoso sexual, polución. Todo esto lo podemos lo podemos lograr a través de Communication Compliance, porque identifica las comunicaciones que se están dando en correo electrónico a través de Microsoft Teams o a través de aplicaciones de terceros que se estén comunicando con Microsoft Compliance de forma organizativa. Por ejemplo, si ustedes tienen Slack, si tienen WhatsApp Premium o WhatsApp Business, perdón, ese tipo de aplicaciones pueden llegar a comunicarse o conectarse con Communication Compliance y de todas formas identificar ese tipo de comportamientos. También se encuentra alimentado por los Transnational Classifiers, inteligencia artificial, para poder determinar cuándo se está hablando de un interés indebido de contratos en unas comunicaciones. Por supuesto, esto puede ser evaluado por personas que van a determinar si en efecto fue o no una infracción para poder tener alguna investigación forense complementaria. Aquí les presento el IP Scanner. Esta es una arquitectura a nivel general de cómo funciona. Básicamente se puede llegar a descubrir la información que se tenga en carpetas compartidas, un file server o una NAS o un SharePoint server o SharePoint on-premises, dependiendo de diferentes nodos que deben encontrarse dentro de la misma red, ojalá cerca a sus repositorios, pero que se comunican a través del protocolo SMB o HTTPS. Y así evaluar la información que se encuentra dentro de sus repositorios, en esos repositorios locales, y así también llegar a aplicar las etiquetas de clasificación. Las mismas que estamos aplicando manualmente, aquí las podemos llegar a aplicar automáticamente en sus repositorios a través de la IP Scanner. Este servicio se comunica con una base de datos que puede ser local o puede encontrarse en nube y contra los servicios de Microsoft Purview Compliance que se encuentren en nube para hacer la validación de lo que es información sensible, lo que hemos logrado definir desde un principio, Data Classification Services. También tenemos el gobierno de datos, lo cual nos permite encontrar la información que se encuentre dentro de sus bases de datos. El Data Governance busca eso, encontrar la información que se encuentre en sus datos estructurados. Puede hablarse de bases de datos que se encuentren en on-premises, IaaS, PaaS y con algunos servicios. PaaS sobre todo los servicios de Azure, pero también a nivel de servicios IaaS con la gran mayoría de los otros proveedores de nube. Si ustedes tienen una base de datos en AWS, puede llegar a ser evaluada a través de Data Governance para identificar que allí hay información sensible y por lo tanto tener algunas acciones para protegerla. ¿Okay? También les muestro un poquito lo que es eDiscovery, que es una herramienta que sirve como complemento o como el principal elemento del modelo EDRM para descubrir la información electrónica. ¿Qué logramos con esto? Hacer una revisión forense de lo que estén compartiendo y colaborando sus colaboradores en busca de descubrir algún tipo de fuga de información, algún tipo de colusión o comportamiento no esperado por parte de sus colaboradores. Alguna parte de la cual lo podemos lograr a través de eDiscovery, que vendría siendo la gestión de la información. Yo obtengo la información directamente de la fuente, puedo identificar quiénes son las personas que están compartiendo estos datos, puedo especificar un nivel de preservación, si por cuánto tiempo voy a conservar la información mientras estoy investigando, puedo recopilar dato a dato lo que yo estoy investigando, correos electrónicos adjuntos, conversaciones de Teams, a información que se encuentra en SharePoint, OneDrive,
puedo llegar a procesar toda esta información, hacer un análisis específico. Ya tenemos apoyo inclusive de Copilot para esta capacidad, en donde nos ayuda a entender el contexto específico de toda la información que estamos recolectando, y parcialmente tenemos revisión en línea de esos datos. Y ahí es donde interactúa una persona que va a poder decidir si lo que se está detectando en efecto fue un acto de fuga de información metida por alguno de las personas locales. Esta parte del modelo de DRM pues se tendría que hacer de forma manual, pero pues ya mucho del procesamiento, que podría llegar a tomar varios días, se podrá completar en pocos minutos, porque ya se ha hecho mucha parte del procesamiento, la preservación y la identificación de la información de manera previa a través de una capacidad de Discovery y Discovery estándar y Discovery Premium. Vale. Para continuar, o más bien para finalizar, les comento que nosotros también ofrecemos el equipo de servicios administrados, los cuales son personas que pueden llegar a colaborarles a tomar este tipo de decisiones, si se detectó o no información sensible, si se detectó o no un intento de fuga de información, si se está clasificando adecuadamente los datos, si alguien necesita apoyo para poder leer o acceder a los datos que han sido clasificados. Nosotros ofrecemos un equipo de servicios administrados, los cuales garantizamos que se encuentran ser capacitados y certificados en el uso de las herramientas Microsoft, y que tienen un escalamiento directo a personas como yo, que tenemos certificaciones de mayor nivel, para poder apoyarles con este tipo de soluciones. En un momento sobre todo de adopción, podemos llegar a apoyarles en la adopción de sus datos a nivel de consultoría en la implementación, y con el equipo de servicios administrados en la adopción y masificación de estos controles. Vale, nuevamente extiendo su invitación para que nos haga alguna pregunta, algún comentario que tengan acerca de las tecnologías de Microsoft 365. A ver, vale. Si no hay mayores preguntas o cuestionamientos, les invitamos por favor a la segunda sesión de, de estos eventos, de estos webinars, Cybernetic Convergence. Nos acompañará nuestro compañero Juan González, otro consultor senior, el cual nos va a hablar acerca de los desafíos actuales de los servicios de los SOCs, de la integración con Microsoft Sentinels y cómo pueden llegar a potenciar su score de licencia. Muchas gracias a todos los asistentes.